Y ahora sí, entrando en la palabra, tengo unas preguntas. ¿Qué tienen de común estos tres personajes que les voy a nombrar, o qué tienen en común? Noé, que tuvo que construir el arca. Abraham, que tuvo que salir de su ciudad a la tierra prometida, sin brújula, sin dirección final. Josué, cuando tuvo que conquistar Jericó. Pongo un poquito más de información. Noé tuvo que construir un arca lejos del mar. Un arca es un gran barco, el tamaño de transatlánticos actuales, ¿no? Las medidas que dan. En una época en que no llovía, dicen los estudiosos, tuvo que construir un arca gigante. Abraham vivía en una civilización muy avanzada para su época, se entiende por las lecturas que estaba cómodo, estaba bien con su familia, con sus cosas, y Dios le dice: deja todo y andate a una tierra que te voy a mostrar. Y Josué fue a conquistar la ciudad más segura de ese lugar, de ese tiempo, una muralla doble, altísima, y la fue a conquistar, según Dios le dijo, dando vuelta a la ciudad, en silencio, un día. Al día siguiente lo mismo, y eso por 7 días, y al séptimo día tuvo que dar 7 vueltas y al final gritar por Jehová, ¿no? Gritar y alabar al Señor, en definitiva, y tocar las trompetas los sacerdotes. ¿Qué tienen en común estas situaciones con estas personas? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí está, se movieron por fe, dice, ¿no? Para los que... Ahí está. Bien. Claro. Podríamos decirlo bien lo que dice Mónica, ¿no? Podríamos decirlo que eran situaciones raras, ridículas, si quieren ponerse a pensar, ¿no? A ver, que vas a conquistar una ciudad amurallada y das una vuelta y te vas de nuevo a tu casa, sin armas, ¿no? Estás construyendo un arca, ¿por qué te haces una casa mejor? ¿No? Situaciones difíciles, raras. Pero estas personas tuvieron en común que escucharon a Dios. Porque Dios le dijo a Noé: construye el arca. Dios le dijo a Abraham: salí de tu tierra. Dios le dijo a Josué, le dio la técnica de cómo conquistar Jericó. Así que escucharon a Dios. Fíjense en Isaías 55, 2 y 3. Antes de leer, les voy a decir, si tuviera que titular esta predicación, la titularía como un acróstico que diga ECO, con doble C. ECO. ¿Saben por qué? Escuchar, creer, confiar, obedecer. ECO. Esto es lo que tienen en común estas personas, como muchas otras. Y vamos entonces a mirar qué dice la Biblia, qué nos dice Dios acerca de escuchar. En Isaías 55, 2, la segunda parte del versículo y el versículo 3 dice Dios: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense en estos pocos versículos, dice: oíd, inclinad vuestro oído, oíd, 3 veces en, 5 o 6 versículos. 6 renglones. La importancia que Dios le da a que oigamos atentamente. Cuando oímos atentamente lo que el Señor nos dice,
vamos a comer del bien, dice acá, ¿no? A disfrutar de lo mejor. Porque las grosuras, cuando habla aquí la Biblia de las grosuras, habla de lo mejor de un animal, ¿no? De un becerro, de un cordero, de lo que fuera. Habla de lo mejor, pensando en comer un asado, ¿no? No dice asado la Biblia, pero en definitiva lo que era sacrificado en el altar y quemado no está muy distante de nuestro asado, ¿no? Entonces fíjense qué importante. Dice, óiganme atentamente. Qué importante es escuchar atentamente al Señor, porque ¿cuántas veces uno escucha distraídamente? Ay, sí, había oído algo, pero se me olvidó, no presté atención. ¿No les pasó? En tantas cosas, ¿no? O en muchas de las cosas de nuestra vida. Entonces el Señor sabe que solemos distraernos al escuchar, porque hay ruidos, porque nuestro pensamiento se fue por tantas cosas. Pero el Señor dice, atentamente óiganme. Y cuando dice el versículo 3, inclinad vuestro oído, es lo mismo, ¿no? ¿Vieron? Como cuando uno se acerca un poco más, como para escuchar mejor, no se me vaya a escapar nada, ¿no? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Fíjense lo que dice, oíd y vivirá vuestra alma. Es tan importante escuchar lo que Dios nos dice, porque vivifica nuestra alma, nos da una verdadera vida, ¿no? Y encima dice, voy a hacer un pacto eterno con ustedes. Un pacto es algo un acuerdo, ¿no? Entre dos personas, un acuerdo firme. Tan firme es este acuerdo que dice que es eterno. ¿Qué cosa es? Las misericordias firmes a David. Pensemos en esto, a lo que el Señor se refiere acá a David, ustedes se acuerdan, fue un hombre, dice, de acuerdo al corazón de Dios, con sus errores y sus virtudes, y un ser humano, pero que amaba al Señor de todo corazón, de tal manera que Dios le promete que su trono iba a ser firme por la eternidad. Y de hecho, de la descendencia de David, vino Jesucristo a la tierra, ¿no? María era descendiente de David y Jesús es el Rey eterno. Así que allí cumple, ¿no? Bueno, el Señor dice que cuando lo escuchamos atentamente, va a hacer este pacto eterno con nosotros, estas misericordias, porque el Señor le dice a David en un momento, él había desechado, si ustedes han leído alguna vez la historia bíblica, había desechado al rey anterior y a su descendencia por desobediencia, ¿no es cierto? Porque había sido una desobediencia muy fuerte. Y cuando Dios habla con David, le dice, mira, David, si tu descendencia me ofende, yo lo voy a castigar con varas de hombre, o sea, voy a usar a otras personas y los voy a disciplinar, sí, pero nunca voy a apartar mi misericordia de tu descendencia. ¡Qué tremendo! Esta es la promesa del Señor. Pero, por supuesto, que no es solamente escuchar. Yo les dije, ¿se acuerdan? Después de escuchar, ¿qué venía? La C de creer, exactamente. Texto bien conocido, Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es exactamente imposible agradar a Dios. ¡Guau! ¡Qué difícil que es esto! Entonces, ¿cómo hago? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si te acercás a Dios, tenés que creer que hay. Ay, pero a mí me cuesta creer. Bueno, yo siempre digo, porque a mí ese texto siempre me gustó mucho. Si te cuesta creer, pero querés creer, tenés que decirle, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Porque quiero creer. Me cuesta, pero quiero, ¿no? Pero miren qué lindo, porque no solamente necesitamos creer que hay Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Entonces habla de que cuando tenemos fe en el Señor, le vamos a agradar y vamos a recibir estos premios, estas cosas especiales, estos galardones, ¿no?, que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? A aquel que le busca. Mire qué bueno, ¿no? El Señor no es como esos cuando jugábamos a la escondida y nos buscaban y nos escondíamos más. Claro, para que no nos encuentren. No, el Señor cuando lo buscamos, ahí está. No se esconde, no se hace el difícil, ¿no? Qué hermoso que es esto. Es galardonador. Qué bueno, Señor, quiero tener fe
Y el Señor no pide mucho, pero cuando le dice a los discípulos si tuvieran como un grano de mostaza, que es una cosa chiquitita, ¿no? Así que no es que nos pide el Señor, no, mirá, si no tenés una fe gigante ni te acerques. No, ahí apenitas, un poquito de fe, como para acercarnos. Señor, yo sé que existís. Quiero confiar más en vos, quiero creerte más, ¿no? Que es galardonador. Así que debemos oír, escuchar al Señor y creer para recibir. Si nos ponemos a pensar un poquito en estos personajes que le decía, Noé oyó al Señor y le creyó. Le dijo, construite un arca porque va a llover. Nunca había visto llover, pero Abraham oyó al Señor y le creyó. Le dijo, salí de acá, y ahí se fue con todas sus cosas. Josué oyó al Señor, escuchó al Señor y le creyó y se fue a dar la vuelta a Jericó. Para creer en el Señor y para hacer estas cosas, tenemos que confiar, habíamos dicho, ¿no? La segunda C es confiar. Porque si alguien te pide que hagas algo y no confías en él, ¿lo vas a hacer? Me dijo que vaya para allá, pero yo ni le creo, porque capaz que allá lo que pasa es que está esperándome o se van a burlar o está esperándome una trampa, o no lo hago. Si no confío en alguien, ¿no? Pero el Señor dice en Isaías 26:4, dice, mire qué hermoso, ¿cuánto tenemos que confiar en el Señor? Confiad en Jehová perpetuamente, o sea, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en el Señor siempre, todo lo que te diga va a estar bien. Confía en Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la fortaleza, en el lugar seguro de siempre, desde siempre y para siempre. ¡Qué hermoso! ¿Podemos confiar en el Señor? Siempre. Esto es lo que el Señor nos invita a hacer. Bueno, para poder confiar en el Señor tenemos que tener un corazón que el Señor haya limpiado, haya purificado, haya tocado y haya lavado con su sangre, porque si no tenemos una experiencia o no estamos dispuestos a tener una experiencia con Él, es muy difícil, ¿no? Debemos estar dispuestos. Bueno, a ver, Dios, me dijiste esto, yo lo voy a creer. Lo voy a creer, voy a dar los pasos que debo dar, como me dijiste, Señor. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver la bendición de Dios. Porque si dudamos de lo que Dios nos dice, en definitiva, ¿de quién estamos dudando? Estamos dudando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de quien decimos que es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, ¿no? Así que podamos no dudar de Él. Que cuando quiera venir la duda, digamos, Señor, no, quiero confiar en ti, quiero hacer lo que tú me pidas. Aunque a veces nos parezcan cosas sin sentido, ¿no? Volvemos a los ejemplos, ¿no? ¿Qué sentido tenía construir un barco tan grande? ¿Para qué? Habrá dicho Noé. Las burlas de los de alrededor. No me quiero ni imaginar lo que habrá sido, ¿no? Con Josué. Josué había tomado el lugar de Moisés. Moisés, un líder tremendo, un caudillo del pueblo de Dios, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, después de haber liderado todas esas plagas y desplegado ese poder de parte de Dios, y lo había guiado al pueblo por tantos años. Y ahora Josué toma su lugar. Tarea nada fácil, ¿no? Había que llenar unos zapatos muy grandes. Y ahí estaba Josué. ¿Y cuál es una de las primeras cosas que tiene que hacer? Tomar Jericó. ¿Y cómo lo va a hacer? Dando una vuelta por ahí a la ciudad. ¿Qué habrá pensado él? Señor, pero no hay algo un poquito más importante, un poquito más que me dé un poco de crédito con este pueblo. Van a decir, este pibe, acá no era tan joven Josué, pero al lado de Moisés era más joven. No tiene experiencia, mirá, cualquier cosa. ¿Dónde? ¿Quién se quedó al frente del pueblo? Abraham, cuando se fue de su casa,
Abraham, pero ¿y todas tus cosas? Abraham, pero ¿y tu seguridad? ¿Y a dónde vas? No sé, Dios me va a decir. Pero Abraham, me parece que... ¿Cómo habrá sido? Abraham mismo, como se habrá preguntado tantas veces, Señor, pero seguro, ¿no? Pero confiar en el Señor implica hacer lo que Él dice, aunque nos parezca ridículo, aunque nos parezca imposible, aunque no entendamos, porque Dios no nos prometió nunca que vamos a entender todo lo que nos pide. Sí nos dijo que va a estar con nosotros siempre. Sí nos dijo que si le obedecemos vamos a tener bendición. Pero no nos dijo que lo vamos a entender. Yo no sé qué tan fácil les resulta escuchar al Señor y cuando está seguro que lo escuchó, creer. O sea, creer en el Señor es fácil, pero creerle al Señor a veces es más difícil, ¿no? Bueno, sí, Señor, dijiste esto, pero capaz que esto era para ayer, era para aquella persona, era para el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento o en la época bíblica, pero ahora creer y confiar. Señor, pero estoy viendo todo al revés. Señor, pero estoy caminando por un desierto, hay enemigos, vos seguí, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Señor, pero estos muros son altos, no podemos, aunque sea con unas piedritas, ir golpeando mientras damos la vuelta, así se van ablandando un poco. No, vos callate, no lleves armas, no. Vos seguí, da la vuelta calladito y volví a casa. Y si damos muchas vueltas y caminamos fuerte, Señor, así se van aflojando los cimientos, capaz que claro, después de un tiempo se cae. No, vos seguí y hacés solamente. Pero no entiendo cómo me vas a dar la victoria en esto, Señor. Vos seguí, vos seguí. Y esa es la última. Vos seguí. Y cuando sigue, ¿qué está haciendo? Una vez que confía, obra, obedece, ¿no? En 1 de Samuel 15:22, fíjense ¿qué opina el Señor? Acá en el medio se me quedó. ¿Qué opina el Señor del obedecer? Estaba allí Saúl hablando con Samuel y Saúl había hecho lo que se le había dado la gana, para variar como últimamente hacía. Y entonces Samuel le dice, 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque Samuel, que era el profeta de Dios, le había dicho a Saúl, andá y hace así, así y así y así. Y Saúl hizo todo menos así, así y así. ¿No? Entonces le dice, vuelvo desde el principio, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Piensen ustedes que en esa época el culto a Dios consistía en sacrificios de animales. De determinada manera, ciertos animales, ¿no es cierto? La grosura, como habíamos dicho al principio, era lo mejor y esto era lo que se ofrecía al Señor. Pero ¿qué le dice Samuel a Saúl? ¿Qué nos dice Samuel hoy a cada uno de nosotros? Que lo que a Dios más le importa es el obedecer y el prestar atención. Casi volvemos, ¿no? A escuchar. Señor, ¿qué me estás diciendo? Prestar atención a lo que Dios dice, ¿no? Esto es lo mejor. Y obedecer al Señor. Qué bueno cuando en vez de estar en la discusión del Señor, no, Señor, pero te parece, no, mejor así, no, me parece que Señor, esto no es para mí. Qué bueno cuando llegamos al sí, Señor. El Señor nos dice una cosa y decimos sí, Señor, y lo hacemos, ¿no? La decisión más sabia que podemos tomar es obedecer al Señor cueste lo que cueste. Y a veces es difícil porque parece que voy a perder, parece que, qué sé yo, tantas cosas que me parece que no, que me voy a quedar mal con mi familia, con mis amigos, mis compañeros de trabajo se van a reír, esto me va a ser muy difícil, hasta me van a costar cosas a mí personales, quizá, ¿no? Pero cuando obedecemos al Señor, cuando tenemos la firme decisión de obedecerle, cueste lo que cueste, el Señor nos va a bendecir, ¿no? Por supuesto que a veces el Señor nos va a pedir cosas que no nos gusten, que nos pida. Que nos gustan a nosotros, no nos gusta que nos lo pidan. ¿Me explico? Muchas veces el Señor nos va a pedir que dejemos cosas por Él o que hagamos cosas para Él
¿no? Que no nos van a gustar. Por ahí vamos caminando por la calle y Dios nos dice, andá y orale a esa persona. Ay, Dios, me da vergüenza. Ay, ¿cómo voy a ir? Mirá lo que cara tiene, me va a sacar corriendo, tiene una cara enojada. No, pero si Dios me dice que lo haga. Miren, viene a mi mente, hay un coro muy viejo que dice, las lágrimas vi en tu densa noche y por ellas mi vida yo entregué. Y dice que este era un predicador que contaba que él un día estaba orando, le vino ese coro a la mente y Dios que le decía, andate a tal esquina y cántalo. Era de noche. No voy a hacer esto. Andate a esa esquina y cántalo. Y era tan fuerte ese sentir que tenía que fue. Y por más que estaba un poco contrario a su entender, lo hizo y se puso a cantar. Y de una ventana salió alguien y dijo, gracias, esto era lo que estaba necesitando, yo estaba por quitarme la vida y esto me ha dado una nueva esperanza. Bueno, bajó, habló con la persona, con este pastor y se terminó convirtiendo, ¿no? Y él decía, menos mal que le hice caso a Dios, qué triste hubiera sido que no hubiera llegado esto, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a obedecerle, ¿no? Por otro lado, cuando no obedecemos al Señor, en cierta forma, estamos diciendo, yo sé más que Dios. Y Dios está equivocado en lo que me está diciendo. Entonces, voy a hacer lo que yo creo que es mejor. ¿Y sabremos más que Dios? No, eso es claro, nadie sabe más que Dios. Dios es el que sabe todas las cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos obedecerlo, que podamos ir en la dirección que Él va, ni adelante ni atrás, al paso que Él va, ¿no es cierto? Qué hermoso que es esto, porque cuando vamos con Él, cuando caminamos con Él, cuando le obedecemos, cuando, como dice acá, le obedecemos y le prestamos atención, podemos dejar las consecuencias de nuestra vida en sus manos y sabemos y podemos estar tranquilos que el Señor va a bendecir nuestra vida, que todo lo que suceda va a ser de bendición y nos va a llevar a un conocimiento mayor de Él, a un crecimiento mayor en lo espiritual y a grandes bendiciones que de otra manera no las tendríamos, ¿no? Así que yo quiero acá cerrar con esto y quiero orar por cada uno de nosotros, ¿no? No digo por ustedes, fíjense, estoy diciendo por nosotros, porque esto a mí me gustó mucho, pero todavía me siento desafiada muchas veces. El Señor dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o vas a hacer la tuya? ¿Vas a confiar en mí o te vas a preocupar? ¿Vas a creer que yo te voy a dar la victoria o vas a estar ahí angustiada y me vas a oír? Y uno puede decir, ¿y cómo escucho al Señor? Aquí está, la palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia. Es tan importante que leamos su palabra, porque el Señor nos va a hablar a través de la palabra, nos va a inquietar, nos va a llevar a donde tenemos que ir a través de su palabra. Si además de leerla la memorizamos, por supuesto, no una lectura así de pasadita, ¿no? Sino una lectura a conciencia, tratando de entender, mirando en el diccionario cuando no sabemos lo que significa una palabra. Por ahí a veces no es leer tanto, ¿no? Bueno, voy a leer. Está muy lindo y es muy bueno tratar de leer la Biblia en un año para ir teniendo un panorama general de todos los mensajes. Pero a veces estamos leyendo y el Señor nos toca con un versículo. Bueno, mejor quedémonos con ese versículo y meditemos y mastiquemos ese versículo y, como decía un predicador, golpeemos ese versículo hasta que encontremos el diamante. Dicen que los diamantes se encuentran, ¿no?, debajo de unas piedras nada atractivas, pero que hay que trabajarlas. Bueno, estemos ahí, en ese pasaje, en ese texto que el Señor nos ha dado. Y esta es la manera que el Señor nos habla. A través de su palabra, a través de las predicaciones, nos habla y nos da esas
sensaciones interiores, a veces hay pensamientos, inquietudes diferentes. Bueno, si estamos conociendo la palabra vamos a poder saber si son del Señor o no. Pero qué importante que es eso, que podamos escucharlo con atención, que podamos creerle a Él, creyendo en Él también, que podamos confiar y que podamos obedecer. Cuando vamos con este paquete, la victoria es segura, las bendiciones son seguras. ¿Nunca vamos a tener problemas? ¿Nunca vamos a tener dolor? No, no es eso. Dios permite ciertas cosas muchas veces justamente para crecer, justamente para que lo busquemos a Él, pero lo que sí puedo asegurar es que sea lo que sea que vivamos, cuando estamos con Él, el Señor nos va a llevar a victoria. Que nos tendremos que esforzar a veces y trabajar, y sí, porque Dios no le fabricó el arca a Noé. Dios no lo agarró a Abraham y lo llevó, lo trasladó a la tierra prometida. Dios no tiró los muros de Jericó de una vez. Hubo que hacer una tarea, hubo que hacer un esfuerzo, vencer los propios prejuicios, las propias ideas y hacer lo que Dios quería. Pero sí que cuando se obedeció, la victoria, la bendición fue para cada uno mucho más grande aún de lo que se habían imaginado. Les invito a estar de pie. Señor, te damos gracias porque tú estás, porque tú eres nuestro Dios, porque nos has elegido como tus hijos. Gracias porque hemos podido recibirte, gracias porque hemos podido escuchar de ti, saber de ti, Señor. Gracias porque vives en cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, Señor, aquí estamos. Queremos que seas tú, Señor, el que siga hablando a nuestros corazones. Señor, queremos escucharte, creerte, confiar en ti y obedecerte siempre, en cada cosa. Sabemos, Señor, que hay decisiones constantemente que tomar. Sabemos, Señor, que hay elecciones que hacer. Queremos hacerlas siempre de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres quien nos va a ayudar también. No estamos solos en la tarea de aprender a escucharte, a creer, a confiar y a obedecer. Señor, tenemos tu palabra que nos habla, que nos guía, que es lámpara, luz, que nos muestra el camino. Tenemos al Espíritu Santo que nos amonesta, que nos guía. Has puesto una conciencia, Señor, en cada uno de los seres humanos para poder elegir, Señor, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y, Señor, nosotros tenemos la conciencia iluminada por tu Santo Espíritu. Así que gracias. Gracias porque podemos oírte, podemos obedecerte, podemos seguirte, podemos amarte, Señor. Ayúdanos a que cada día más podamos ser fieles a ti, podamos recibir de ti y darte, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza que mereces. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.